Buenas tardes, disculpen que hemos partido un poquito más tarde. La verdad es que vivimos momentos muy difíciles en Chile. A la pandemia del COVID-19 se agrega otra como en la desastrosa clase política que tenemos enfrentada a un desgobierno rendido a movimientos e ideologías extremas como fue con los mapuches y con los camioneros no pasa nada, y también atando las manos a las Fuerzas Armadas y policías. Movimientos terroristas en el sur agravan la crisis, tanto moral, ética y económica, que detuvo nuestro desarrollo que teníamos hace un año atrás en un país bollante en América Latina, admirado hoy día no tanto. Nosotros como militares juramos libremente servir a Chile y rendir la vida si fuera necesario. Y nunca imaginamos que tal juramento vencía. Hoy, mirándonos las canas, muchos pensarán que nuestra misión ya se cumplió, pero rendirse nunca estuvo en nuestro vocabulario. Acordémonos desde Cochrane. Estamos en deuda con nuestros hijos, nietos y bisnietos, quienes representan la continuación de nuestras vidas y ellos no merecen sufrir lo que ya vivimos en el pasado. Quizás quisimos evitar involucrarlos a ellos y no influir en ellos, mientras aceptábamos inocentemente un dirigido lavado de cabeza, proveniente de los medios, radio, prensa, televisión, y también una educación que desde el jardín infantil está bombardeando a los niños. Generalmente la televisión mediocre o mala, que lograron convencer a muchos de nuestros familiares que nuestras instituciones y sus miembros estuvieron y están plagadas de malos elementos. Ha llegado el momento de hacer un nuevo esfuerzo para servir a Chile. La tarea no es difícil, se trata de dialogar con nuestras familias y aportarles nuestra experiencia de vida, que es el mejor ejemplo para ellos. Muchos de nuestros asociados no se manejan en redes sociales ni con las tecnologías actuales, pero esta campaña requiere tan solo del alma y corazón para que escuchen al jefe de familia. Esa debe ser nuestra actitud. Los invito a meditar sobre este tema o aceptamos pacíficamente ir al sacrificio como pacíficos corderos o asumimos nuestro deber y construimos al salvar la patria legada por nuestros antepasados. Para lo anterior es vital estar informados de nuestras obligaciones ciudadanas, de votar y votar en forma correcta. Hoy iniciamos un ciclo de conferencias constitucionales que hemos dominado Miremos al futuro con la familia. Contaremos con jóvenes profesionales que nos mostrarán qué es y para qué sirve la Constitución y las razones para el rechazo. Y también algunas ideas del mundo actual de las redes sociales, que seguro a nuestros hijos no les son ajenas. Esperamos que a nosotros tampoco. Cada expositor expondrá 10 minutos. Al final de la exposición de los 3 expositores tendremos 15 minutos de preguntas a través del chat. Por favor, sus preguntas las envían a través del chat. Al término cerraremos esta primera sesión de charlas con las consideraciones finales de cada uno de los expositores. Les invito, como se los dije en un principio, a mantener los micrófonos silenciados y damos inicio a este ciclo de conferencias con las palabras del presidente de la multigremial, don Pedro Beas de Abuno. ¿Me escucha ahora ahí? Sí, adelante. Estimados amigos y señoras presentes, en nombre del directorio de Multigremial FACIT, organización que reúne a militares y policías en retiro, deseo dar la más cordial bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan. Chile se encuentra enfrentado a un gran peligro, pues ha dejado de ser esa nación de historia cuerda, tan alabada por otros países donde el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley eran los pilares donde se forjó el país y donde desde muy antiguo se asentaba la nación. Chile ya no es un país mayoritariamente integrado por hombres y mujeres de valer, y hoy se encuentra conducido por una casta política que solo busca su propio bienestar, el de su familia, de sus partidos o de los grupos económicos e ideológicos que los mantienen en el poder y a los cuales por supuesto sirven. Nuestra democracia ha sido secuestrada por la clase política y a los ciudadanos les han sido usurpados sus derechos. No tenemos representación. Son los políticos de derecha e izquierda, sin distinción alguna, que se unen para eliminar cualquier barrera que les impida hacerse del poder, del dinero de la nación
y, si es posible, de nuestros bienes, lo que es más grave, de nuestra libertad. Es por ello que este encuentro cobra gran importancia, pues permite, en primer lugar, encontrarnos y conocernos, y a la vez contar con nuevas herramientas que nos permitan luchar por lo que nosotros creemos. Nuestra actual Constitución fue redactada por los mejores profesores y especialistas en derecho constitucional existentes en la época, y no lo hicieron partiendo de una hoja en blanco. La Constitución de 1833 y de 1925 y la propia historia de Chile constituían sus referencias y la tenían sobre la mesa. Las disposiciones de la actual Constitución han permitido que, como nunca antes en la historia de nuestro país, este casi haya tocado la puerta del desarrollo. Si no lo hizo, fue por la incapacidad e incompetencia de los políticos que nos gobiernan desde hace décadas y que están enquistados en los tres poderes del Estado. Cuando se escriba la historia de estos tiempos, quedará constancia que es difícil encontrar en la historia bicentenaria de nuestro país que desgraciadamente hayan coincidido un gobierno tan incapaz como el actual, un parlamento de ínfima calidad como el que vemos a diario y una judicatura que protege al delincuente y persigue al hombre de bien. Para ellos, una buena constitución constituye un escollo de proporciones, pues les impide alcanzar sus dañinos propósitos y por eso engañan y confunden al ciudadano común, al cual le prometen que no solo les cambiará su propia vida, sino que será el ciudadano de la calle quien redactará su articulado. El artículo primero de la Constitución señala: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos clara conciencia del significado de la palabra dignidad, solo esa palabra, solo ese puro concepto. En los volúmenes que contienen la historia de la ley de nuestra Constitución y que está en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, se puede comprobar cómo los redactores de la Carta utilizaron páginas y más páginas para discutir sobre el significado de dignidad y consignar su opinión jurídica respecto de ella. ¿Todavía creemos que el ciudadano de la calle redactará la Constitución? ¿No estará esta hace mucho tiempo ya redactada? Una Constitución de la República constituye en palabras mayores y significa hablar en grandes, pues si no estamos atentos y dispuestos a luchar, pequeñas minorías no solo nos impondrán su ideología, sino cambiarán radicalmente nuestras vidas. Y lo que es más grave, de aquellos que aún tienen una larga vida propia por delante, nuestros hijos y nuestros nietos. Bienvenidos y que sea un lindo y provechoso encuentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos a iniciar esta parte. Yo les quiero contar un poquito cómo nació esto. La verdad es que conversando con gente de diferentes círculos, un suboficial de algún círculo de la zona centro-sur me dijo: denos munición para tratar a nuestros hijos que los vienen bombardeando desde niños, desde el jardín infantil. Esa es la idea de esto, es que nosotros podamos compartir con ustedes y ojalá con las esposas y ojalá con los nietos y ustedes con ellos, con hijos y nietos, cuál es la verdad, cuál es, para qué sirve la Constitución y la importancia que tiene de votar. Porque aquí muchos pueden decir: yo no voto, listo, conforme, no vote, pero alguien va a decidir por ustedes. Entonces, esos son los puntos que hay que tener presentes. Bueno, damos inicio al tema con la primera conferencia, que la hemos titulado ¿Para qué sirve la Constitución? Quien expone es don Pedro Volados, quien es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Ética y Antropología del DUOC-UC, abogado litigante en temas constitucionales, civiles y comerciales. También es asesor de empresas. Dejo con ustedes a don Pedro Volados. Muchas gracias. Primero quiero saludar con reverencia a quienes han sostenido a la patria, especialmente en los tiempos pasados, y que han sido el ejemplo para las generaciones actuales. Me hubiera gustado también, además de que ustedes estén presentes, que además hubieran venido personas más jóvenes, justamente para que vean cómo ustedes, que fueron el sostén del orden institucional en tiempos pasados,
están preocupados por lo que pasa en el presente. Porque, tal como decía Cicerón, la historia es testigo de los tiempos y maestra, es testigo de los tiempos y maestra. En consecuencia, lo que los jóvenes ven en el pasado, ellos saben y deben saber que debe ser el sostén del futuro, ¿m? Y aprender de lo que pasó para que no se repita en el futuro. Bueno, ¿para qué sirve una constitución? Entrando en materia. Una constitución sirve para limitar los poderes del Estado. Limitar los poderes del Estado, marcar el marco regulatorio en que los poderes políticos pueden actuar. Y esto es muy interesante porque si uno observa la historia, encuentra que en tiempos pasados, cuando no había constitución escrita, porque siempre la ha habido, nótese que la constitución escrita es una herramienta que recién apareció hace 200 años en la historia. Antes siempre hubo constituciones, lo que pasa es que existían constituciones monárquicas, constituciones republicanas, pero que se basaban principalmente en el derecho consuetudinario. Y entraremos al momento de ver los derechos fundamentales, de qué se trata esto de los derechos consuetudinarios. No entraremos a ahondar precisamente en eso, pero sí lo tocaremos tangencialmente. Tal como decía don Pedro Beas hace un momento, yo soy amigo de extenderme un poco más allá de lo que me corresponde en mis tiempos, así que voy a tratar de ser breve. El artículo 1 de la Constitución señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No es casualidad de que esta norma aparezca escrita y reconocida en la Constitución como primera de todas las normas. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tal como decía en la lectura de mi currículum, yo soy profesor y como profesor me gusta un poquito involucrar a mis estudiantes en la materia justamente para que vayan entendiendo en forma práctica, de manera de acercarles la materia y que la puedan entender bien. Y venía preparado en el fondo con una pregunta. ¿Qué es lo que hace una madre al momento de ver a su niño lactante llorando? ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente va y le da la papa, como lo hacen las madres que pueden dar leche, ¿no es cierto?, por sí mismas. Se lo ponen, ¿no es cierto?, en el seno, ¿no es cierto?, de manera que esta guagua pueda saciar su hambre. ¿Hay alguna norma que lo diga eso? No hay norma alguna. Y eso se viene dando desde que el hombre existe. ¿Por qué se da eso? Porque la naturaleza nos le pide a la madre, alimenta a tu hijo. Así como a los padres de familia, la naturaleza les dice, juégatela por tu familia, alimenta a tu familia, defiende a tu familia. ¿Ah? Esos son derechos naturales, emanan de la naturaleza humana. Bueno, de esta misma forma, la Constitución no crea ningún derecho, óiganlo bien, la Constitución no crea derechos. Esa es la maravilla de esta Constitución que tenemos, sino que reconoce derechos. La Constitución asegura a las personas los derechos que ya tiene de por sí, que eso es una maravilla. O sea, no entra atropellando, sino que entra respetando y ordenando. Bueno, ahora, ¿qué es lo que establece nuestra Constitución? Primero, nuestra Constitución establece el principio de legalidad. Habíamos dicho que la Constitución sirve para limitar los poderes del Estado, porque el hombre cuando se junta en grupo, ya lo hemos visto, cuando anda desordenado, rompe cosas, qué sé yo, es capaz de volver a la prehistoria, a hacer que toda la cultura se extinga. Entonces, nosotros como somos seres civilizados, hemos decidido poner por escrito que el ejercicio del poder debe ser ordenado. Y eso es lo que nos ha mantenido y ha hecho que este país sea un país descollante dentro de América, y ha sido admirado, tal como decía el señor don Pedro Beas. Bueno, el principio de legalidad, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución. O sea, cada órgano del Estado, incluida las Fuerzas Armadas, incluida el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y todos los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución.
¿Qué más nos dice? Nos dice además que las normas deben ser dictadas conforme lo establece la Constitución. O sea, queda clarísimo de que viene a establecer un orden. Esto no es al lote, señores. A continuación, establece una cosa que se llama, que es la nulidad de derecho público. La infracción a esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley. O sea, como estamos hablando de una norma que es la cúspide de todo un aparato legislativo, ¿no es cierto?, de leyes, vale decir que ninguna norma se puede oponer a esta norma grande que está arriba. Cualquiera de estas normas inferiores, que son las leyes, los reglamentos, etcétera, etcétera, y todos los que vienen hacia abajo, deben someter su letra a lo que previamente está escrito en la Constitución. Y la que no lo cumpla es norma nula, anulable. Y esa es la nulidad de derecho público, que eso es una novedad tremenda en nuestra Constitución. No quiero extenderme mucho en esto por el tiempo acotado que tenemos. Además, establece este mismo principio de legalidad, que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. O sea, aquí no se trata de que cualquiera llega y se toma el poder, ¿no es cierto? Es un señor que sale de la calle, qué sé yo, y lidera una banda de cuatreros, digamos, y ese toma poder y por tanto debe ser reconocido. No. Toda persona que ejerza algún cargo público debe ser previamente investido conforme la misma Constitución y la ley establece. Ese es un principio de orden fundamental. Y además establece que ninguna de las magistraturas y ningún grupo de personas puede atribuirse facultades que no estén establecidas por la Constitución. ¿Y cuál es la importancia de esto? Esto significa que las personas que ejercen cargo público deben actuar de acuerdo a lo que la ley les manda. No pueden innovar, no pueden crear situaciones que no estén previamente descritas dentro de su gama de obligaciones. ¿Se entiende? Solamente pueden actuar en cuanto les está ordenado y posibilitado a actuar de esa forma. Y hay otro principio, que no pueden repetir su acto una vez que está hecho, pero eso ya es un tema secundario. Bueno, de eso se trata, a grosso modo, el principio de la legalidad. Luego, ¿qué más establece nuestra Constitución? Y aquí viene la sabiduría del legislador al momento de establecer los derechos fundamentales del artículo 19. Y aquí es donde caemos nuevamente en el derecho natural. La Constitución no viene a imponernos cosas, no. La Constitución lo que hace es decir claramente en el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas. O sea, nosotros ya nacemos. Esa guaguita ya nació con su derecho a ser alimentada, y la madre ya nació con el derecho a poder alimentar a su guaguita. No necesita que alguien le diga o que una norma se lo diga. Eso es lo que asegura, es una explicación, digamos, para entender lo que asegura nuestra Constitución. Y de ahí tenemos el derecho a la vida. La Constitución asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida. Primero vivimos y después viene todo. Primero vivir y después ejercer los derechos, ¿verdad? Porque una persona que está muerta ya lamentablemente no puede ejercer derechos. Los que lo suceden serán los que retoman, los que reciben los derechos que esa persona dejó vacantes. Entonces, el derecho a la vida es lo primero de todo. Y a la integridad física y psíquica. Esto es muy importante porque es una innovación de nuestra Constitución que no había sido vista en otra Constitución, y fue puesta porque se entendió que la vida psíquica de la persona es tan importante como la vida física. Por tanto, la salud mental es tan importante como la salud corporal. Luego tenemos la libertad de expresión. Todos aquí podemos hablar, comentar lo que queramos, porque la Constitución nos lo asegura, no nos lo crea. Ya vemos que en otras constituciones, por ejemplo en la Constitución venezolana, ¿no es cierto?, ya nadie puede
nadie puede expresarse, cierran los medios de comunicación, en fin, y ellos tienen una visión del hombre que les niega el alma, ¿no es cierto? Y el hombre como individuo, como persona, no existe. Por tanto, yo puedo matar a otro, digamos, y eso no tiene sanción, porque mientras no mate a la sociedad no voy a estar cometiendo delitos. Y por eso matan gente, qué sé yo, y son noticias bastante recurrentes en ese país. Y yo en particular, en mi ejercicio de la profesión, he recibido a venezolanos, ¿no es cierto?, que con gran congoja y angustia me han comentado cómo es la vida de sus parientes que quedaron allá, baleados, perseguidos, maltratados, en fin. Ese es un tema que da para largo, ¿verdad? Tenemos el derecho de propiedad. Nosotros tenemos un derecho natural y nos apropiamos de las cosas a través de nuestro trabajo. Y eso es así, y es lo que Dios quiere, y es lo que la naturaleza nos exige, porque de otra forma simplemente no podemos vivir. El que no tiene aquello que le da, que le sustenta su mantención, simplemente puede llegar a morir, ¿verdad? Entonces el derecho de propiedad es un derecho fundamental que está reconocido y protegido por nuestra Constitución. El derecho a emprender. Si alguien tiene una idea que sea brillante y dice yo voy a importar tal cosa, o voy a fabricar tal cosa, o voy a enseñar tales materias, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esta Constitución, que es una maravilla de Constitución, le reconoce este derecho. Nosotros podemos estar aquí manifestando nuestro pensamiento, y ustedes pueden estar oyendo las palabras, espero que no sean muy lateras, de este expositor, gracias a nuestra libertad de expresión, y también podríamos decir que también a aquellos que no lo conozcan están ejerciendo su derecho a ser educados para el caso de que estén aprendiendo de estas palabras y de las que vienen a continuación. El derecho a la salud está reconocido. Muchos se quejan de que el derecho a la salud no tiene efectos porque hay gente enferma, qué sé yo, hay largas filas en los consultorios, pero eso no es materia de la Constitución. Eso lo debe regular una ley, el Código Sanitario, y luego la forma como se financia esto es materia de otra ley, ¿no es cierto?, que es la ley de ISAPRE, etcétera, etcétera. O sea, pero la Constitución no puede dejar de reconocer el derecho a la salud, porque es un derecho natural del hombre. Asimismo, tenemos el derecho al trabajo, que ¿para qué digo más? Si acabo de decir que el trabajo es lo que permite que nosotros nos podamos apropiar de los bienes que necesitamos para nuestro sustento, y el de los nuestros, y el de cuantos otros que dan trabajos a muchos. La seguridad social, lo mismo, ¿no es cierto? Aquellos que ya le han aportado al país con su trabajo, también deben recibir un sustento producto de su propio trabajo, y en eso está la ley de AFP, que es perfectible, todo lo que se quiera. Pero la seguridad social también es una necesidad, y podemos decir que es un derecho que emana del derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿verdad? Que está reconocido por esta Constitución. Bueno, estos son derechos individuales, y eso es muy importante señalarlo, porque resulta que nosotros no somos seres colectivos, somos personas. Cada uno de nosotros tiene su propia intimidad, cada uno de nosotros tiene sus propios fines, cada uno de nosotros tiene sus propios anhelos y sus propias motivaciones. Eso debe ser respetado. Y debe ser respetado porque además forma parte de nuestra cultura. Bueno, todos esos derechos están reconocidos y protegidos a nivel constitucional. ¿Por qué digo protegidos? Porque la mayoría de estos derechos están protegidos por dos acciones constitucionales. Una, que es el recurso de protección, que se aplica para todo aquello que no se trate de la libertad individual, vale decir el derecho a propiedad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a emprender, el derecho a realizar actividades económicas, etc. Todo eso está protegido por una acción especial que se llama acción de protección.
¿no es cierto? Y ese es el famoso recurso de protección del cual todos hemos hablado, porque da para mucho, ¿no es cierto? Y las situaciones que lo generan generalmente han sido muy connotadas y salen en los medios de comunicación. Y por otro lado, tenemos el derecho que originalmente se había llamado habeas corpus y que hoy día nuestra Constitución lo recoge como... un segundito. Ya. El recurso de amparo. El recurso de amparo fue establecido justamente para proteger originalmente todos los derechos constitucionales. Y finalmente en esta Constitución, dado que no había jurisprudencia anterior, se decidió independizarlo del recurso de protección y dejarlo como un recurso especial para el caso de que alguien vea en peligro su libertad personal. Y es un recurso muy amplio, puede simplemente interponerse por quien sea ante la Corte de Apelaciones respectiva y además puede ser interpuesto en cualquier forma. Uno podría llamar por teléfono a un ministro de la Corte y decirle, oiga, resulta que acabo de ver que hay un órgano del Estado o hay una persona que ha tomado presa a cierta persona que yo conozco. Inmediatamente ese ministro debe poner en tabla la causa y para ser fallado en forma preferente. Esos avances pertenecen a esta Constitución y forman parte de nuestro bagaje legal que protege esta Constitución. Aparte de eso, no quisiera extenderme mucho, precisamente porque a continuación vendrán otros expositores. Existen ciertos contrapesos para garantizar que ninguna de las autoridades se exceda en sus competencias, y se han creado ciertos organismos que no son espontáneos, sino que la experiencia jurídica y la experiencia social nos ha enseñado que son necesarios estos órganos justamente para que las autoridades no se sobrepasen en el ejercicio de sus funciones. Todos sabemos que cuando una persona ejerce un poder, ya sea incluso un padre de familia, ¿no es cierto?, respecto de sus hijos, podría excederse tal vez imponiendo algunas sanciones incluso que sean más allá de lo conveniente. Bueno, la Constitución establece ciertos contrapesos para evitar esto. Nuestra Constitución establece algo que este gobierno, a mi juicio, no ha entendido muy bien, que es un gobierno presidencialista. O sea, aquí el que manda es el presidente, señor. Y por lo tanto, es a él al que tienen que obedecer. Y si alguien del Poder Legislativo no lo entiende, bueno, que se atenga a las consecuencias. Bueno, el ejercicio de este poder está también limitado o es sujeto paciente de la fiscalización de la Cámara de Diputados a través de diversos medios. El tiempo, por favor. ¿Perdón? El tiempo, por favor. Sí, un segundo. Muchas gracias, don Carlos. Yo ya dije que soy amigo un poco de extenderme, así que te lo agradezco mucho. Bueno, la Constitución regula al presidente, ¿no es cierto? El Congreso tiene facultades para poder limitar o fiscalizar al presidente. El Poder Judicial, a través de los procesos judiciales, también puede fiscalizar algún exceso que se haya cometido. Y también existe algo muy importante que es el Tribunal Constitucional. No quiero dejar de mencionarlo porque el Tribunal Constitucional es gravitante para evitar que se dicten normas que excedan las potestades reconocidas y otorgadas por la Constitución. Ese es el Tribunal Constitucional. La Contraloría, la misma cosa. La Contraloría, entre otras cosas, de hacer esa misma regulación, lo que hace es llevarle las cuentas a las entidades públicas para que ciertos señores no se arranquen con los fondos, ¿verdad? Y ni tampoco hagan mal uso de los fondos públicos, sino en cuanto ellos han sido destinados por el presupuesto anual de la Nación. El Ministerio Público, la misma cosa, está regulado. La autonomía del Banco Central es lo que nos ha hecho hasta este momento poder mantener una economía sin inflación
y con un crecimiento técnicamente regulado y que ha hecho este país muy grande. Así que sería un grave error, un error pero garrafal, eliminar la autonomía del Banco Central. Bueno, como se ve a través de las normas que yo he mencionado brevemente, nadie tiene el poder absoluto en este país. Muy bien. La Constitución constituye una limitación racional al poder de las autoridades públicas y ya vemos que eso es necesario. Ahora hay un debate que se va planteando y que está en los medios de comunicación al momento de soltar la mano por parte del Poder Ejecutivo a esta Constitución por las presiones que todos conocemos, digamos, y que no son comprensibles por muchos de nosotros. Y nos han puesto en la disyuntiva de si aprobamos o rechazamos. Resulta que si nosotros nos vemos sometidos al apruebo de derogar esta Constitución por otra nueva, estamos entregando una Constitución que es una maravilla en su redacción y también en su desarrollo, porque esta Constitución contiene en sí la base de numerosa jurisprudencia que ha hecho que el país se pueda ordenar, tanto en lo legislativo como en lo económico y también en cuanto a lo político. Y eso es lo que estos señores, entre otras cosas, quieren echar abajo. No abundaremos mucho en eso, porque don Luis Fernando Sánchez va a exponer con más detalle sobre el mismo punto. En definitiva, yo quisiera que ustedes influyan, si es posible, en sus familias, para que todos vayamos a votar. Y en principio, yo les pido, en lo personal y por mi familia, se los pido por mis hijos, porque si yo estoy haciendo en este minuto esta charla, es por mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos hereden un país en ruinas. Así que yo los exhorto a que nosotros, que somos hombres de bien, y ustedes que lo han probado con sus vidas, entregando su vida a las Fuerzas Armadas y de orden, les pido que vayan a votar y vayan a votar por el rechazo. O si no, otros van a decidir por nosotros. ¿Quiénes van a decidir? Los que votaron a Florcita Motuda, ¿no es cierto? Los que hacen del Congreso de nuestra nación una farándula, ellos van a ser los que van a decidir por nosotros. Y yo estoy seguro que ustedes, como hombres de bien, y que lo son porque lo han probado, como dije, con sus vidas, no quieren permitir esto. Así que, por favor, vayamos a votar y votemos bien. Eso es cuanto puedo decir por ahora. Y dejo a don Carlos Fica, ¿no es cierto?, seguir moderando este foro. Muchas gracias, Pedro. En la segunda parte de nuestro tema constitucional nos expone don Luis Fernando Sánchez Josa, quien es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho de la Universidad Católica, fundador de la agrupación Charlas Constitucionales, que desde noviembre ha estado trabajando en concientizar sobre el proceso constituyente y sus implicancias, y un gran colaborador de esta multigremial en charlas y también en sus programas radiales de los días sábados. Don Luis Fernando nos expondrá las razones para el rechazo. Adelante, Luis, por favor. Me comenta Luis Fernando que se le cayó el sistema, así que está pidiendo acceso nuevamente. Así que, don Carlos, si fuera tan amable, ¿le podría dar acceso? Sí, pero no me ha llegado todavía. Debe estar ahí en la puerta. Ahí está. Ahí está. Habían dos. Ya. Luis. Hola, ¿cómo están? Ya, Oye, adelante, no sé Luis. Ya te presenté. Sí, oye, mil disculpas, aquí BTR no funciona muy bien. ¿Puedo compartirles mi
pantalla? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Listo. Ya. Ah, no, pues, pero estoy viendo tu pantalla ahora. Sí. Tienes Sí. que habilitarme como presentador. Espérate. ¿No? Ahí debería estar. Pero tienes que cancelar arriba donde aparece terminar compartir pantalla o arriba un botón rojo. Te debería salir a ti. Ahí está. Listo. Entonces, ahora tienes que poner en compartir pantalla. Debería haber como una ventanita lateral que diga... Espérate. Ahí estaría. A ver. Ahí está. Ya. Listo. Entonces... Ya. Entonces ahí están mis datos de contacto también por si quieren mandarme algún correo, preguntarme cualquier cosa, si necesitan más ayuda con cualquier discusión o argumentación más adelante, feliz de ayudarles. Bueno, Pedro ya ahondó en todo lo que es el contenido de la Constitución, para qué sirve, cuáles son sus fines, y yo voy a conectar un poco lo que él dijo con el proceso constituyente que nos están proponiendo hoy, cuáles son sus riesgos y cuáles son los argumentos centrales más fuertes para rechazar un cambio constitucional, cómo se está proponiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se está planteando entonces? Vamos a tener, en teoría, un plebiscito en octubre, nos van a preguntar por medio de dos papeletas, dos preguntas distintas. En primer lugar, si aprobamos o rechazamos el cambio constitucional. Y en segundo lugar, de aprobarse, bajo qué mecanismo nos gustaría que ello se haga, siendo ambas opciones la Convención Constitucional y la Convención Mixta. ¿Ya? De ganar el apruebo, aquí hay algunos datos relevantes. En primer lugar, los integrantes van a ser electos conforme a las mismas reglas de elección de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué esto es relevante. En segundo lugar, las normas que se discutan en esa eventual convención, cual sea que gane en el fondo, van a ser aprobadas o deben ser aprobadas para que lleguen a formar parte de la nueva Constitución por 2/3 de los miembros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Respecto de lo primero, el hecho de que sean electos conforme a las mismas reglas de elección de la Cámara de Diputados, entiéndase el sistema proporcional que es el mismo que se aplica para las elecciones de concejales, lo que significa que dependiendo del porcentaje de votos que saque cada lista, el porcentaje de los cupos asignados para cada territorio que van a obtener. Asumamos que hay cinco cupos en un distrito, la lista que saque 20% debería sacar un cupo, salvo que hayan algunas normas de corrección. Eso es un poco la idea, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? El hecho de que se apliquen las mismas reglas electorales de la Cámara de Diputados te anticipa que la conformación de esa convención constituyente, cual sea la mixta, sea la normal, va a ser básicamente igual a lo que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados. Y eso influido también por quienes han manifestado ya que van a ser candidatos. Supimos que va a ser candidato Longueira, ahora hace poco me mandaron, tengo un pantallazo acá, quienes se están precandidateando en la exconcertación. Escalona, Gutenberg Martínez, Carolina Toá, los mismos de siempre en el fondo. Vamos a tener básicamente una convención constituyente de políticos. Esto es un argumento muy fuerte para convencer a buena parte de los chilenos, porque independiente de si tú sintonizas con la izquierda, con la derecha, con el centro, con arriba, con abajo, a todos les cargan los políticos. Entonces, si tú les dices, esta va a ser la constitución de los políticos, tienes un punto a favor de entrada para tratar de convencer a alguien. En segundo lugar, la norma de los 2/3. Algunos dijeron que esto iba a permitir que las normas y la constitución que salga sea de amplio acuerdo, algo transversal, que nos va a interpretar a todos los chilenos, y la verdad de las cosas es que lo que va a pasar va a ser absolutamente lo contrario. Esto va a significar que cualquier minoría, con tal de que tenga 1/3 más 1 dentro de esta convención constituyente, va a tener poder de veto absoluto. No, imagínense, y aquí con nombre y apellido, si es que entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y los sectores más radicales de la exconcertación sacan 1/3 más 1,
van a poder vetar, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho a la vía, la autonomía del Banco Central, todas estas cosas que tenemos absoluta claridad desde tiempos inmemoriales, a ellos les cargan. Cosas súper específicas y concretas. Una norma que se incorporó en la Constitución de 1980 que no existía antes, en el numeral del derecho de propiedad, que es que el Estado para expropiar debe antes pagar el valor total del bien expropiado. No se prohíben las expropiaciones. Sabemos que el Estado sigue expropiando, por ejemplo, para construir carreteras, hasta el día de hoy existe. Pero el Estado, al contrario de antes de esta Constitución, está obligado a pagar el valor total del bien antes de adquirir el dominio. Y esto, sabemos, obviamente, se estableció como aprendizaje de lo que fue la reforma agraria. La izquierda hasta el día de hoy, y no estoy hablando de la izquierda más radical, desde la DC hacia el Partido Comunista, o hacia el Frente Amplio, dependiendo a quién pongan en el extremo, todos siguen alabando como una obra de justicia y de caridad absoluta lo que ocurrió en la reforma agraria, que fue básicamente sacar a gente de sus casas a punta escopeta. Siguen encontrándolo espectacular. Entonces, ese tipo de cosas se va a discutir en una eventual convención constituyente y sabemos que los grupos más radicalizados van a tener mucho poder ahí. Entonces, otro argumento para convencer gente, porque a la gran mayoría de los chilenos no les gustan los extremos, o lo que se identifica normalmente como extremos. Entonces, si tú les dices, esto va a ser capturado por los extremos, les va a hacer ruido. Y bueno, aquí un dato rosa: de aprobarse la convención mixta, los parlamentarios que pasen a formar parte de la convención constituyente no van a perder su dieta, que es superior a lo que se está proponiendo que ganen los miembros de la convención constituyente, pero no van a estar obligados a seguir asistiendo a sesiones de sala o comisión de la Cámara o del Senado, dependiendo de dónde vengan. Entonces, en el fondo siguen ganando la plata, pero no van a tener que volver a poner un pie dentro del Congreso. Se van a dedicar a tiempo completo a esta otra pega, por la cual a sus otros compañeros le están pagando menos. Así que cosas extrañas en el fondo, la constitución de los privilegios también va a ser. Y tenemos aquí la guinda de la torta, que es esto de la hoja en blanco. Se ha establecido dentro del diseño del proceso constituyente, no es que haya una norma que diga habrá hoja en blanco. Hay hoja en blanco porque no se establecen garantías previas respecto del contenido de lo que deberá incorporar o no la nueva constitución. Y esto fue un triunfo de personas como Fernando Atria, en el fondo, que lo que querían era lo que en la teoría se denomina el poder constituyente originario. O sea, básicamente una refundación de cero del país, donde se pueda discutir hasta si tenemos monarca o presidente. O sea, es refundación absoluta. Eso es lo que exigió la izquierda, y eso es lo que se le concedió al momento de firmarse ese acuerdo nefasto en noviembre pasado, que no iba a haber ninguna garantía previa de contenido, salvo algunas cosas pocas que se incorporaron después en la reforma del capítulo 15 de la Constitución, que era básicamente que Chile seguirá siendo una república democrática, que se deben respetar los tratados internacionales y que se deben respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas que existan hasta la fecha. Ahora bien, yo considero que estas garantías no son ninguna garantía. Y esto es casi para tomarlo al chiste, porque si se fijan alrededor del mundo, los países que más abusan de poner en su nombre que son repúblicas democráticas, en general no son ni repúblicas ni son democráticas. Entonces, el hecho de que digan en el acuerdo que Chile seguirá siendo una república democrática, podríamos terminar siendo tan república democrática como fue la RDA o como fue como es Corea del Norte, que creo que también se autodenomina república democrática. No sé si eso va a terminar pasando, pero a lo que voy es reflejar que el hecho de que se diga que seremos una república democrática no es garantía de nada. Respecto a los tratados internacionales, George Jackson ya lo relativizó un par de meses después, un mes y medio después de haberse firmado este acuerdo, cuando estaba en Estados Unidos, dio una entrevista para una ONG gringa y señaló con total desparpajo, cuando le preguntaron de este compromiso de respetar los tratados internacionales, que él dijo: bueno, a mí los únicos tratados internacionales que me importan son los de derechos humanos. Los de libre comercio yo pretendo revisarlos y creo que deberían discutirse. Entonces, lo que ellos mismos firmaron ya lo están borrando con el codo a los pocos días de haber ocurrido la firma del acuerdo de noviembre.
Y antes de entrar en las conclusiones, esto no lo tengo en las diapositivas, pero en el fondo, respecto al tema central de lo que planteó Pedro, que es que las constituciones existen para limitar el poder de nuestros gobernantes, es muy interesante escuchar las distintas entrevistas que han dado dos académicos que yo creo que son los que le dan el soporte intelectual al Frente Amplio, que son Fernando Atria y Jaime Baza, uno profesor de Constitucional de la Chile y el último profesor de Constitucional de la Universidad del Paraíso, y que en el fondo ellos también señalan con total desparpajo que su objetivo es, y siempre a la izquierda le encanta como endulcorar las palabras, ellos hablan de habilitar la política, porque su crítica es que supuestamente bajo el sistema actual la política sería completamente inoperante, o sea, los políticos no tendrían ninguna capacidad de tomar decisiones, porque el TC supuestamente bloquearía todo. ¿Cuáles son los ejemplos que ellos dan para criticar que el TC supuestamente bloquea todo? Se hizo un intento de reforma hace algún tiempo del CERNAC, y entre las distintas atribuciones que querían darle al CERNAC era poder dictar sentencia en contra de empresas denunciadas por abuso del tipo que sea, sin tener que pasar por tribunales de justicia. Entonces, en el fondo, básicamente están creando una monarquía con esto, porque un órgano dependiente del Poder Ejecutivo no solo dictaba las leyes, administra la ejecución de las leyes, sino que también interpreta cómo, o sea, cuándo nosotros estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo las leyes, sin tener que pasar por los tribunales. O sea, una cuestión tan fundamental como la separación de poderes del Estado, la izquierda quería pasárselo por buena parte, entonces el Tribunal Constitucional le dijo, oye, ridículo, esta cuestión es una democracia donde vivimos, no es una tiranía, no es una monarquía. De ello, eso a ellos los indignó. Y lo otro fue una reforma reciente al Código del Trabajo, donde pretendían quitarle a los trabajadores el derecho a negociar colectivamente con sus empleadores y entregar ese derecho a la tuición de los sindicatos, sindicatos controlados y dirigidos por los partidos de izquierda. Y el tribunal nuevamente les dijo, a ver, compadre, vivimos en un país donde los derechos son individuales de las personas. No puedes establecer que un derecho fundamental es administrado por un sindicato, menos aún que hay sindicatos oficiales. Entonces, todas estas cosas te dan una señal en el fondo de qué es qué modelo de país pretende obtener la izquierda. Una cuestión completamente tirada de las mechas, alejado de lo que es la tradición democrática de nuestro país, y que se parece mucho más a países de corte socialista, no muy parecidos al modelo nórdico al cual ellos dicen aspirar, o sea, derechamente locuras latinoamericanas. En el fondo ellos entienden esta habilitación de la política como entregarle más poder a los políticos para poder resolver cómo administran nuestras libertades sin tener enfrente al Tribunal Constitucional u otro órgano del Estado que controle, limite y evite sus abusos. Eso es lo que a ellos les indigna y les molesta, que hoy día tengamos un sistema que restringe los abusos de la clase política y les dice que su poder llega hasta donde topa con nuestras libertades. Para no alargarme mucho más, algunas conclusiones generales. El llamado a votar a prueba, entonces, aquí decían, abrirles con un documento antiguo, perdón. En octubre es una invitación a otorgarle a la clase política un cheque en blanco. ¿Por qué? En primer lugar, porque los miembros de la convención van a ser de un perfil muy similar a los de la Cámara de Diputados, 95 a 100% militantes de partidos políticos, electos con baja votación, sin mayores credenciales académicas. No se exige ni que sean abogados, ni sociólogos, ni antropólogos, ni filósofos, ni ninguna otra carrera que podría ser razonablemente relevante para la redacción de un documento de estas características. Puede ser un Flor Motúa o una Pamela Giles, perfectamente, no hay ningún límite legal a eso. La discusión va a ser sobre una hoja en blanco, sin garantías previas de contenido, no sabemos en qué va a quedar, qué se cambiará o qué cosa nueva propondrán, y nos están pidiendo que votemos si es que queremos este cambio constitucional antes de saber eso. Y la única garantía es el plebiscito de salida, pero es muy probable que esta constitución, el proceso de redacción de una nueva constitución se termine alargando mucho más tiempo del que nos están diciendo hoy día. La Comisión Ortúzar, perdón, que redactó la Constitución del 80, se demoró 7 años. Y eran los hombres más brillantes de la época. Y nos están diciendo que un grupo de personas, políticos de carrera, sin mayor conocimiento respecto al derecho, van a poder redactarlo en un año, es absurdo. Entonces, durante todo este tiempo se va a producir un estancamiento económico, laboral y político en Chile,
porque no van a estar claras las reglas más básicas. O sea, si tenemos derecho de propiedad, si tenemos libertad de empresa, no lo vamos a tener claro y vamos a tener políticos presionando para que eso no siga existiendo. Entonces, producto de eso, al momento del plebiscito de salida, nadie se va a atrever a votar que no, porque van a estar todos hasta el cuello con las circunstancias en que nos van a estar teniendo la convención constituyente. Entonces todos van a querer que esto termine. Más todavía considerado que personas como Jaime Baza ya han dicho que si gana el apruebo en el plebiscito de entrada es un camino sin retorno. Porque ahí queda manifestada la voluntad popular de ponerle término a la constitución actual. Entonces, si gana el rechazo en el plebiscito de salida, hay que empezar todo el proceso de nuevo. Eso lo hizo uno de los principales intelectuales del Frente Amplio. Y lo dejo ahí, porque yo creo que ya me largué mucho. Me disculpas, Carlos. Ya, gracias Luis Fernando. Continuando en la última parte del día, nos expondrá hoy un joven ingeniero que yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce. Es el creador del grupo Yo Apoyo a Carabineros. También es muy activo en las redes sociales, muy comprometido con nuestras causas y un gran colaborador de esta multigremial. Es el creador del medio que más está creciendo en Chile, como es el informativo digital El Baqueano. Yo creo que ahí ya la mayoría ya lo identifica. Dejo con ustedes a don Raúl Laván, quien nos mostrará el mundo de las redes sociales. Adelante, Raúl, por favor. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. De verdad un honor estar aquí con todos ustedes. La verdad, yo no tengo tanto conocimiento ni bagaje como los que acaban de hablar. Apenas sé lo que dice la Constitución, yo solamente sé que no les doy un centímetro a los comunistas y sé que esto está impulsado por los comunistas, así que no les puedo dar un centímetro. No, si es verdad, algo entiendo. Pero bueno, quería tal vez partir un poco con lo que he estado haciendo y tal vez de esa manera un poco motivar a la gente para que se sume a hacer lo mismo. Yo partí un poco con lo que era el apoyo físico a Carabineros, con Yo Apoyo a Carabineros, donde armamos grupos. Hoy día somos como 800 personas a lo largo de todo Chile que apoyan, dan, no sé, hacen asados, cumpleaños, revisan si es que necesitan una reparación en los autos, en las ventanas, apoyan en lo moral, etc. Entonces, la idea era un poco conectar a las personas, a sus carabineros y a sus comisarías para que los carabineros no se sientan solos. Y eso funcionó muy bien, pero la verdad es que uno ve que a pesar de todo el trabajo que uno hace, los carabineros salen y están completamente desprotegidos. A pesar de lo que uno hace, están metiéndonos por donde sea una reforma a Carabineros que va a destruir la institución como la conocemos, van a transformar a Carabineros en una institución gobernada por políticos. Nosotros ya sabemos qué es lo que pasa cuando se gobierna una institución por políticos. Nosotros sabemos lo que hacen los políticos a las instituciones. Entonces, la verdad, independientemente de todo lo que podamos hacer para apoyar a nuestras instituciones y que ellos sientan que estamos ahí, que es súper importante, lo más importante de verdad es que haya un capital político para poder apoyar a nuestra institucionalidad en Chile. Sin el capital político no somos nada. Y ese capital político se expresa en elecciones, que ahora va a ser muy importante. Este capital político se expresa en poder salir a la calle y hacer manifestaciones. Este capital político se manifiesta en poder tener mucha gente que esté convenciendo a la gente que está al lado suyo que cuáles son las mejores cosas que hacer y todo el tema. Y también lo que hace el capital político, o lo que hace el ruido que uno puede hacer, es que los políticos lo sienten, porque son tan populistas nuestros políticos que actúan según lo que ellos están viendo que está pasando en la encuesta, es lo que ellos ven en las manifestaciones, son los que más le hacen ruido, los que hacen que ellos teman porque podrían no ser reelectos o porque podrían criticarlos mucho. Entonces, ellos siempre, nunca van a estar gobernando para sus ideales y siempre van a estar gobernando o legislando para
lo que ellos estén escuchando en la calle, en las redes sociales, etc. Entonces, más o menos, para ahí iba lo que yo quería exponer hoy día, que es que si no hacemos el suficiente ruido, si nos dedicamos a trabajar, que es lo que le gusta hacer la derecha, que a la derecha le gusta trabajar y tener su familia, y criar a su hijo, y ir a la iglesia, o salir de viaje, etc., y que nadie se meta con lo suyo, porque es parte de la cultura y tradición de derecha, está en su instinto el ser un poco individualista y ver un poco lo que uno quiere. Pero la izquierda no tiene esa misma visión. Ellos son activistas el 100% de su tiempo. Y lo que es importante es saber que la libertad no se defiende por sí sola. La libertad la tenemos que defender todos, y por eso un poco lo que yo quería hacer con esta exposición era tratar de motivar a las personas a decirles que tenemos que salir a defender la libertad, y mientras más ruido hagamos en todo ámbito, en toda dimensión, mientras más ruido hagamos, más vamos a lograr poder mantener la libertad que tanto nos gusta, y que no se metan los comunistas a decirnos cómo vivir nuestra vida, a controlar cómo vivimos nuestra vida, a quitarnos nuestro trabajo, y todo lo que les gusta hacer estos gallos. Entonces, lo que yo hice fue después empezar a armar una agencia digital donde armáramos medios de comunicación. Y hoy día producimos el programa de una famosa youtuber que era la que más estaba creciendo en YouTube, tiene 95.000 seguidores, que no sé si puedo decir su nombre, pero ahí le digo a Carlos que lo corte por si acaso, pero es Patricia Maldonado. Le hemos estado haciendo su programa, que es el canal que más rápido estaba creciendo en Chile. Nosotros la metimos a YouTube, y después empezamos a hacer este noticiario que es El Baqueano. El Baqueano hoy en día está creciendo súper rápido, está creciendo como eso de los 10.000 seguidores por mes, lo que es bastante, porque le hemos puesto mucho trabajo, mucho esfuerzo, y hemos sido súper profesionales en lo que hacemos. O sea, nosotros no estamos jugando aquí a la política, estamos realmente trabajando en comunicaciones para poder dar vuelta a la cancha. Y por ejemplo, entrevistamos el otro día al almirante Veas, que está aquí, al cual fue realmente un exitazo. Y podríamos decir que todo lo que ha hecho el almirante Veas, que ha sido tremendo, esto de juntar a la Fuerza Armada en retiro, de motivarlo, de inspirarlo, de que hagan actividades y todo, es súper importante. Pero si eso no sale afuera, si la gente no sabe lo que está pasando, si es que eso no se transforma en un impacto político serio que se da a través de las masas, que se da a través de impactar a los políticos, que lo escuchen, que sientan que están ahí haciendo ruido, entonces es difícil poder lograr algo. Y por ejemplo, el video que hicimos de la entrevista con el almirante Vea tiene 70.000 visitas. En la entrevista que le hicimos al excomandante en jefe Ortega tiene 40.000 visitas, y recién acaban de sacar un clip y está en todo Twitter. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que hoy en día necesitamos hacer ruido en las redes sociales y en todo ámbito en todo ámbito de la vida. Entonces, yo había dividido los lugares donde podemos hacer un impacto en 3. Lo primero son las redes sociales. WhatsApp es súper importante, aunque no lo crean. Es una red social, y es la red social más importante porque es la que usan casi todos los chilenos. Tiene una tasa de un 90% de penetración en los chilenos. Cada persona que tiene un celular tiene WhatsApp y lo usa todo el día, es la aplicación que más usamos en el día. Después está Facebook, que también es la segunda que más usamos en el día. Y hay otras redes que son más de elite, por así decirlo, que son elite no necesariamente monetarias, sino que elite de personas que están realmente interesadas en la política, son elite más intelectuales, por así decirlo, como Twitter, que es súper importante, y YouTube, que era un poco más de otro tipo de contenido, más de elite, pero hoy en día se ha masificado mucho más y está camino a ser más como un Facebook que un Twitter. Entonces, yo hago el llamado a que estemos atentos a lo que nos llega por WhatsApp, a compartir las cosas que nos lleguen, a tratar de crear propios contenidos. Aquí cualquier persona, de verdad, o sea, si uno se mete a YouTube y ve videos de cómo hacer gráfica o de cómo editar video, cualquier cosa, es súper sencillo y se puede aprender como si fuera un hobby, llamar a la gente a hacer esas cosas. Entonces, todo lo que son las redes sociales, a estar full activo, a organizar
engancharse con sus comunidades, a meterse en otros grupos, a tratar de sumarse a los tuitazos, a organizar tuitazos, a enseñarle y a motivar a las personas que están al lado a sumarse a estos grupos, a sumarse a los grupos de Twitter, a sumarse a compartir las cosas. Otra cosa que podemos hacer son los medios más tradicionales. Podemos todavía aportar en lo que son los medios tradicionales. La gente con más experiencia también tiene más contacto. Entonces, ojalá las personas que tengan contacto en los diarios, en la tele, en los medios físicos, que tengan amigos, que tengan carteles, etcétera, cualquier medio que sea tradicional, por así decirlo, que trate de usar su influencia para compartir lo que ellos quieran compartir, para tratar de empujar contenido de otras personas. Oye, el otro día, nosotros, por ejemplo, el Baqueano se nos ocurrió porque había una señora de Carabineros que tenía una historia terrible para contar cómo había sufrido durante todo lo que era el estallido, y llevamos una carta al Mega para decirle que por favor pusiera la historia de esta señora en el Mega. Nadie nos pescó, fuimos a todos los canales de televisión, nadie nos pescó. Entonces, eso también se puede hacer, tratar de usar las influencias para empujar la historia y que todo el mundo pueda ver estas cosas. Y la tercera vía que más podemos usar es lo que es el boca a boca, lo que es físico, que es tratar de enseñarle a nuestro hijo, tratar de ¿cómo se llama?, de hablar con nuestros amigos, de convencer a nuestros amigos, de alzar la voz en nuestras redes sociales, aunque sean personales. En ese contexto también los quiero invitar a que estemos activos, a que salgamos a las manifestaciones, a que empujemos a las manifestaciones, que invitemos a nuestros familiares, que llevemos a nuestros familiares, que llevemos a nuestros amigos. Entonces todo esto nos hace sin mucho esfuerzo en activistas, en actores importantes de activismo político. Aquí, si no nos metemos en política, nos van a pasar a llevar. Necesitamos dedicar, aunque sea 1 hora, 15 minutos al día, media hora al día, en transformarnos en activistas políticos. Y esto se va a terminar pagando. Aunque a nosotros nos guste trabajar, aunque a nosotros nos guste llevar nuestra vida tranquila, si no nos transformamos en actores políticos, finalmente nos van a pasar a llevar, y es una inversión súper baja y que además es gratificante, porque uno cuando sabe que está ayudando al país, uno cuando sabe que está dejando su grano de arena para que después nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir en un país mejor y que los comunistas no se lleven lo que tenemos y que hemos construido con tanto esfuerzo, entonces realmente es algo gratificante. Y para terminar, yo quería hablar un poco de la estrategia que hemos usado nosotros para transformarnos en actores relevantes en las redes sociales. Y aquí hay 2 formas principales de decirle, esto es más como súper específico para el tema del plebiscito. Hay 2 formas para decirle a personas que voten rechazo. Una forma es decirle a las personas que por qué tienen que votar rechazo. Y eso básicamente es decirle a las personas de que tenemos un modelo increíble que ha funcionado, que si bien es perfectible, como dice Pepe Piñera, porque hasta la Capilla Sixtina es perfectible, es un modelo que ha sacado, que nos llevó del 60% al 8% de pobreza, es un modelo que ha bajado la desigualdad de un Gini de 0,58 a un Gini de 0,48. Es un modelo que ha dado vivienda a las personas, es un modelo que ha dado empleo a las personas. Entonces, basta con defender el legado de lo que tenemos para decir por qué tenemos que votar rechazo y de que hay que perfeccionarlo y de que han habido problemas y que los problemas principalmente no son con el modelo, sino que las personas que componen este modelo. Esto es algo contra los políticos. Tenemos que transformarnos en reales opositores a los políticos que han sido reales chupasangre de nuestro modelo y chupasangre de nuestro trabajo. Pero más que las razones para votar rechazo, creo que lo que ha sido más potente ha sido las razones para no votar apruebo. Y estos son, y esto es lo más sencillo. Ustedes cuando hablan con sus amigos, generalmente en vez de decirle por qué tienen que votar rechazo, ustedes le dicen, estáis locos, si votáis apruebo, si sale el tema de la nueva constitución, si sale el tema de la nueva constitución, aquí va a quedar la embarrada. Y hay que saber decirles por qué va a quedar la embarrada. Entonces, uno puede tener argumentos lógicos, sensatos, como los que acaba de dar Luis Fernando,
que son realmente impactantes. O sea, es un proceso que no tiene ni pie ni cabeza, es un proceso que no está bien estructurado, no está bien pensado y que de ninguna manera va a resultar en una mejor constitución de la que tenemos actualmente. Es imposible. Pero lo otro que se puede hacer es exponer lo que están tratando de hacer estas personas y ridiculizar a lo que están haciendo. Entonces también eso es un componente importante. Hay que hacerle a estas personas sentir vergüenza por votar a prueba, porque su ideología, están siguiendo una ideología nefasta que va a destruir nuestro país. Y ellos, muchos de ellos sí se dan cuenta, pero aún así dicen como, esto es lo correcto porque creo que esto es lo moralmente correcto. Hay que hacerles sentir de que eso no es correcto y de que esto va a generar pobreza, va a generar mucho caos y grandes desastres para las personas chilenas. Entonces, eso era un poco lo que yo les quería decir, de que estemos activos, de que motivemos a las personas, de que nos metamos en las redes sociales, de que usemos nuestras influencias, de que salgamos a la calle, de que convenzamos a las personas y de repetirles de que el apoyo físico, todo lo que nosotros podamos hacer físicamente es importante, organizarnos y hacer organizaciones civiles y todo el tema, pero aquí hay que generar ruido para que los políticos sientan temor de que hay una gran masa de chilenos que se está despertando y que no los va a dejar hacer el proyecto político que ellos tienen planeado. Eso es más o menos. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Muchas gracias, Raúl. En la parte final vamos a tener unos minutos de preguntas. Por favor, para los tres expositores, la primera pregunta que leo acá, ¿la Constitución tiene alguna norma de protección a la democracia? ¿Quién Fernando o Pedro? ¿Quién lo contesta? Si quieren yo lo tomo. ¿Ya? Bueno, En el fondo, la norma de protección de la democracia es lo que planteaba Pedro, que no es una sola norma, sino que son estas distintas normas que limitan efectivamente el poder de quienes nos gobiernan. La protección de la democracia está en que ninguna persona, ninguna sola persona, pueda llevarse para la casa todo el poder político del Estado, todo el poder que viene de la mano del Estado. El Estado, por su propia naturaleza, se puede terminar convirtiendo en una máquina más poderosa que cualquier persona individual, cualquier agrupación, porque en el fondo puedes terminar administrando los tribunales de justicia, puedes terminar siendo quien resuelve cómo se interpreta la aplicación de una ley, dictando todas las leyes, puedes establecer todo tipo de prohibiciones o restricciones a la economía o al emprendimiento. Entonces, el poder que puede llegar a tener el Estado es gigantesco. Y la democracia, la república, se juega en que ese poder sea limitado racionalmente y en favor, en el fondo, de los ciudadanos comunes y corrientes, en el favor de que nosotros tengamos libertades que no pueden ser tocadas por los políticos. Desde el minuto en que una libertad nuestra puede ser tocada y supeditada a condiciones o restringida al absoluto por los políticos, ahí perdimos nuestra democracia. Entonces, en el fondo, la protección de la democracia en nuestra constitución actual está en tres partes fundamentales, que lo comentaba Pedro. En primer lugar, estos artículos 6 y 7 de la constitución que establecen el principio de legalidad, que básicamente ningún órgano del Estado, ninguna autoridad puede hacer cosa distinta que lo que está establecido por ley. En segundo lugar, los derechos fundamentales, propiedad, libertad, vida privada, libertad religiosa, derecho de salud, derecho a emprender, etcétera, etcétera. Están todos en el artículo 19. Y esta idea de los contrapesos, o sea, la creación de distintos órganos que se controlan y fiscalizan entre sí. Eso es otra garantía, o sea, desconfiamos de quienes tienen el poder político, pero también los ponemos a fiscalizarse entre ellos, cosa que asumimos también que no todos van a ser corruptos, entonces con tal de que una mayoría sea, o por lo menos haya uno en el fondo que sea alguien correcto, tú tienes fiscalizados y controlados a todos los demás. Y aparte, esto es como teoría de juego, en el fondo, si es que para los que conocen economía, como los deshonestos también desconfían todos entre ellos, porque no es que se pongan entre ellos todos de acuerdo, entonces no saben quién de ellos es deshonesto y quién no, quién va a estar dispuesto a algo y quién no. Entonces, como están todos mirándose, controlándose y fiscalizándose entre sí, les cuesta más
ponerse de acuerdo o conspirar o en el fondo generar situaciones donde todos se coludan para abusar y dejar sin efecto nuestras libertades. Si es que perdemos eso, perdemos nuestras libertades. Ese es el problema. Muchas gracias, Luis Fernando. Otra pregunta. ¿Qué posibilidades tienen los independientes de presentar candidatos y que salgan nombrados? ¿Tiene que presentarlo un partido político? Dale, Pedro, si te manejas con eso. Ya, muchas gracias. A ver, es verdad, pero eso ya es un tema que aborda una ley especial. No es un tema de la Constitución. No obstante, los particulares efectivamente pueden presentar candidaturas, ¿no es cierto?, cumpliendo con el número de firmas, dependiendo de cuál sea la naturaleza de su candidatura. Para presidente necesita un gran número de firmas en todas las regiones del país. Así, para senadores disminuye un poco el número de firmas referidas a la circunscripción donde se presenta. Para los diputados hay un número de firmas inferiores, y para ya alcaldes y concejales, ¿no es cierto?, el número de firmas es inferior. Efectivamente, un particular puede presentar candidatura, no obstante, el esfuerzo para conseguir las firmas va a ser bastante grande. Lo más sensato es acudir a un partido político o un partido político en formación, que represente las ideas de este candidato, y ahí va apoyado por el partido correspondiente. No sé si eso... ¿Puedo agregar ahí una cosita respecto de la convención en particular? Sí, se establece también que está la posibilidad de que los independientes puedan formar listas, pero aquí hay un problema práctico. El problema práctico es, en primer lugar, que como tienes distritos bastante grandes, según lo que yo he podido averiguar, una campaña a diputado, que es el análogo en este caso, puede llegar a salirte 200, 300 millones de pesos. Son valores bastante relevantes que la señora Juanita nunca va a poder acceder a eso, y en el fondo son montos que, bueno, históricamente sabemos que buena parte de los políticos lo resolvieron eso con fondos aportados por empresas de forma ilícita. Hoy día se resuelve con donaciones y no sabemos si es que de repente en algunos casos hay maletines circulando, también puede ser. Pero son en el fondo ellos los que tienen acceso al capital. Y también hay otro problema práctico, que es que los independientes, a pesar de que pueden en la teoría conformar listas, tratar de armar listas fuera del esquema de un partido político se vuelve algo muy complicado, porque no se producen todos estos incentivos para ponerse de acuerdo, para alinear intereses entre todos, cosa de obtener el mayor poder posible. Los independientes en general, las listas de independientes suelen tener mayor propensión a pelearse entre ellos, a fraccionarse, a dividirse. Entonces es poco práctico también y poco conducente por ese lado. Hemos visto experiencias de listas de independientes y en general tampoco prosperan por eso, porque no tienen una coordinación orientada, sea por las ideas o sea por la obtención del poder. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo hay que votar en las dos papeletas? Esta es complicada. Esta es complicada, la de la segunda papeleta, porque aunque no lo crean, hay razones para las tres opciones, en el fondo, que se dicen que es o la mixta, o la convención constituyente, o nulo, que dicen algunos. Algunos desconfían por completo de la segunda papeleta y dicen, no, a votar nulo. El problema de votar nulo es que en el fondo le da mayor poder de influencia a quienes están en el otro lado. Ellos todos van a votar por una de las dos opciones, cual sea ella. Entonces, mientras menos de este lado voten, menos poder de influencia vamos a tener nosotros y más poder de influencia le vamos a estar regalando a la izquierda. ¿Ya? Respecto de la mixta, yo he tenido algunas conversaciones interesantes con otros abogados, y una preocupación que es generalizada es que la mixta sería la única que te garantizaría que no haya mucho ánimo refundacional dentro de esta convención, porque la mitad de los miembros de la mixta serían o tendrían en el fondo una lealtad o estarían amarrados a la institucionalidad vigente por el hecho de ser parlamentarios, ¿ya?
Eso es una expectativa en el fondo de que eso va a ser algún amarre para ellos. Ahora bien, he sostenido conversaciones también con otras personas ahora, ayer incluso, y en el fondo también de buena parte de nuestro sector, la desconfianza con el Congreso, un Congreso que en el fondo su nivel intelectual, moral, espiritual, y lo dicen personas que han sido parlamentarios, es el más bajo desde el retorno, o sea, desde el 90 en el fondo. Es el más bajo que se ha visto el nivel del Congreso que tenemos hoy en día. Entonces algunos de muy buena línea y de muy buena fe dicen el hecho de que la mitad de los miembros de esta convención sean parlamentarios no nos da ninguna garantía de nada si es que ahí van a terminar estando Florcita Motúa, la Pamela Giles por un lado y por el otro Lavín Jr. y qué sé yo quiénes más. O sea, callos que son todos veletas en el fondo. Nosotros en el establishment político tenemos hoy en día gente, en su buena mayoría, personas que son veletas. Dependiendo del contexto, van a terminar apuntando a cualquier lado. Y hay un dato final, en el fondo, que entiendo que esto de los números a veces puede sonar feo, pero es relevante tenerlo en consideración. El sistema electoral que aplicamos acá, que es el sistema DONT, reparte cargos o cupos sobre la base de algo que se llama una cifra repartidora, que es básicamente el porcentaje de votos que tú tienes que alcanzar para poder obtener un cupo, ¿ya? Entonces lo que dicen algunos es que si sale la mixta, las posibilidades de tener representantes verdaderamente de buena línea, personas que vayan a poner el cogote ahí por la constitución actual, por estas ideas, que no vayan a entrar en transacas, las mismas transacas de siempre con la izquierda, donde nosotros siempre somos los perdedores. Las posibilidades con una mixta son mucho más bajas, porque el porcentaje de votos de corte se va a volver mucho más alto, porque se van a estar eligiendo, por ejemplo, en un distrito que en la convención constituyente se elegirían 4 cupos, en la convención mixta se elegirían solo 2. Entonces necesitaría sacar una cantidad de votos mucho más grande, si es que hablamos de la derecha, por ejemplo, compitiendo por fuera de Chile Vamos. Entonces, ahí los que son más matemáticos ahí se metieron a analizar el tema y dijeron, en el fondo, salvo que queramos confiarle todas nuestras esperanzas a Chile Vamos, la mixta es peligrosa. Entonces, hay razones para todo. Yo he escuchado, por lo mismo, he escuchado gente que va a votar convención constituyente, le estoy hablando de gente de buena línea, gente que va a votar mixta, y gente que todavía no termina de convencerse por ninguno y va a votar nulo. Yo, en lo particular, todavía no tengo una decisión tomada precisamente porque, como decía un amigo muy cercano hoy día y también colaborador con las charlas constitucionales, esto es como elegir entre el cianuro y el arsénico. Está igual que los políticos, en reflexión. No, es que no hay nada que reflexionar, es elegir entre el cianuro y el arsénico. Bueno, gracias, Luis. Para Pedro Volados, el 1/3 más 1 podrá vetar lo que estime pertinente, pero no puede aprobar nada. En ese aspecto, ¿cómo se resolverán las discrepancias? Bueno, eso es un tema no resuelto por esta gente brillante que se le ha ocurrido hacer este plebiscito. Resulta que el 1/3 más 1 hay 3 posturas distintas, ambas igual de válidas. Primero, teóricamente válidas, ¿eh? Porque nosotros hablábamos de lo que es el derecho natural acá, al principio, que es el sustento de los derechos que están reconocidos por la Constitución. La primera, que dice el señor Atria, que citado por Luis Fernando, la primera dice que si no se logra los 2/3 más 1 respecto de alguna norma, simplemente se vuelve a 0 y todo queda en nada. O sea que si alguien no vota y que hay 2/3 respecto del derecho a la vida, la gente se queda, digamos, sin derecho a la vida. O sea, claramente. Después está el profesor Avilés, que señala que si no se da el 1/3 más 1, esto debe ser votado al final nuevamente, justamente para poder parchar de alguna forma este vacío legal que quedaría si no se reconoce un derecho que debiera ser reconocido, a raíz de la falta de quórum. ¿Ah? Y por último, la tercera postura,
que señala que si no se logran los 2/3, queda vigente aquello que en esa misma materia estaba regulado por la Constitución actual. Esas son las 3 posturas. Espero haber contestado la pregunta. Sí. Raúl Laván, ¿estás por ahí? Porque hay una pregunta para ti. Bueno, parece que se cayó. Bueno, vamos a otra pregunta. Por favor, si pueden aclarar algo más sobre el artículo 19, numeral 9. Bueno, el artículo 19, número 9, yo había mandado una respuesta que me lo había mandado por interno, entonces lo contesté por interno. A ver, el artículo 19, número 9, trata sobre la protección a la salud. ¿Ah? Cabe destacar, para entrar, de que ese artículo está protegido por el recurso de protección, pero solo en cuanto a su inciso final, que se refiere al acceso a los sistemas públicos o privados. O sea, es la opción que tiene cada persona de optar por el sistema público o el sistema privado. Eso es lo único que está protegido por el recurso de protección. En consecuencia, cualquier otra transgresión que una persona sufra respecto de este derecho tendrá que interponer las acciones respectivas ante los tribunales ordinarios de justicia. Es un tema complicado, pero para graficarlo puedo señalar que el mismo artículo distingue entre la promoción de la salud y la acción de protección de la salud. Cada uno con su acción potencialmente deducible ante los tribunales de justicia. Y por otro lado está la acción de recuperación de la salud y la acción de rehabilitación. Aquí, si el Estado es el que transgrede cualquiera de estos derechos, puede constituir una falta de obligación de servicialidad del Estado respecto de esto. Y si la transgresión es por parte de un particular, ¿no es cierto?, ahí puede haber alguna negligencia médica, qué sé yo, o algún otro tipo de especie que sea aplicable al caso. Habría que ver el caso particular. Eso en términos generales. Y como digo, lo único que está protegido por el recurso de protección es el inciso final de este artículo, que dice relación con la libertad de elección entre un sistema u otro sistema. Una de las últimas preguntas. Quería aclarar. Por favor, las preguntas por acá. Pero es que resulta que no quedó muy claro el tema. Entonces, si uno queda con la duda de qué forma vuelvo a preguntar. Pero es que al comienzo... Si alguien tiene una pregunta, que por favor me la reenvía por el chat, por favor. Ahora, una pregunta. Estoy diciendo derecho a la salud. Una pregunta, ¿la constituyente puede cerrar el Congreso? Eso obviamente no está establecido en la letra, pero depende también, y es una de las razones por la cual hay preocupación respecto a la Convención Constituyente, la opción Convención Constituyente, porque como va a estar completamente desconectada de la institucionalidad, podría haber un ánimo refundacional mucho mayor. Entonces, el problema de estos procesos está en los silencios, más que en las normas escritas. Y aquí hay mucho silencio en este proceso. Se dice supuestamente en la reforma del capítulo 15 de la Constitución, como quedó, que la Convención Constituyente no puede arrogarse otras atribuciones distintas a la de redactar una nueva Constitución, pero en el fondo, por el hecho de tener la atribución de redactar las atribuciones de todos los demás poderes del Estado, podría en la práctica terminar regulando esas atribuciones hasta el punto de dejarlos en cero y llevarse todo el poder para la casa. Teóricamente puede terminar ocurriendo, si es que entendemos esto, como dice Fernando Atria, como un ejercicio de poder constituyente originario. Bueno, muchas gracias. Había una pregunta que estaba esperando don Santiago Vergara, pero no me ha llegado.
quiero leer algunos comentarios. Felicitaciones a ambos abogados por las exposiciones. También un comentario respecto a Raúl Laván, brillante, felicitaciones. Y lo otro que joven y con unas ideas muy claras. Don Santiago Vergara solicita resaltar de Laván y un aporte. No, a ver, por favor, don Santiago, mándamelo por escrito y yo lo pregunto. ¿Estoy al aire o no? Sí, pero prefiero mantener lo que se hace. A ver, la única pregunta, por favor, y nada más, porque si no vamos a desordenar. Dígame, por favor, don Santiago. Ya, dame un segundito. Ya, lo primero, para R. Laván, Raúl me no imagino... está. ¿Ah? Raúl no está, se cayó. No, no importa. Pero para el conjunto de nuestros asociados ahí. Para R. Laván, me imagino que eres heredero de nuestro legado que nunca tuvo voz en los hechos de las últimas 4 décadas. Te felicito por tu energía. Gracias por tu energía y tu petición de despercudir a estos viejos soldados de todas las ramas, especial a los que grabaron tu exposición, y ojalá se pueda reenviar, puesto que esta exposición es a la que podemos transmitirle a nuestros jóvenes o hijos. Esa sería una parte. ¿Se escucha? Sí, don Santiago. Gracias. Y solo me queda una cita que creo que es bastante importante, de don José San Martín, coronel mayor de los ejércitos patrios y gobernador intendente de esta provincia. Ciudadanos, serán efímeros los sacrificios que habéis tributado a vuestro país si no redobláis vuestro esfuerzo para defenderlo de los enemigos de vuestro sistema de libertad. Las pretensiones de su ambición son tan injustas como es sagrada la obligación que tenéis de defenderlos. Y antes debéis preferir la muerte que volver a la esclavitud que os prepara. Si llegan a dominaros bajo este principio y que solo la fuerza de las armas es la que podrá evitar esta desgracia, he resuelto acrecentar los cuerpos de línea que están a mi inmediato mando, pero cuantos medios sean posibles, y seguro que esperaréis gustoso a tan indispensable objeto. Cita de San Martín. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, don Santiago. Quien habló es don Santiago Vergara Aragonés, es el presidente del Círculo Boinas Negras de Chile. Muchas gracias. Por favor, don Pedro, sus últimas palabras para finalizar esta charla. Bueno, vuelvo a reiterar mi homenaje a estos hombres que han dado su vida por la institucionalidad de nuestra nación. Y no puedo dejar de recordar también a mi abuelo, que fue en las filas suyas. Fue compañero de curso en su momento de la persona que nos liberó el año 73, que estuvo en la misma generación. Y de él aprendí lo que es la libertad y el emprendimiento. Situación que fue recogida por nuestra Constitución, y aparte de muchas otras enseñanzas, como es la unidad de la familia, cosa que nosotros todos apreciamos, y también debemos fomentar y hacer que nuestros hijos hereden. Nosotros tenemos un gran enemigo en este minuto, que es un enemigo más bien ideológico. Este enemigo ideológico se ha cambiado la careta, pero ha mantenido el cuerpo, que es el comunismo. Y en este minuto está vestido de ideología de género. Y esta ideología de género ha permeado la política, ha permeado nuestras instituciones, y esta ideología de género es antinatural, y por lo tanto, como es antinatural, y hablamos del derecho natural, no está contenida en nuestra Constitución. Ese es nuestro gran enemigo actual. Es un enemigo que ha intentado penetrar en muchos países, y esperamos
con el favor de nosotros y con nuestra gran arma actual, que es el rechazo, podamos evitar que termine de asentarse en nuestro país. Yo los exhorto a llamar a sus hijos, a sus nietos, a sus parientes y amigos a votar por el rechazo. El rechazo significa mantener la libertad y significa el reconocer que nosotros tenemos, los hombres de buena voluntad, tenemos mayor poder que aquellos que buscan destruir nuestra familia y nuestra institucionalidad. Bueno, esas son las últimas palabras que les dejo y espero que les haya servido la exposición brillante de don Luis Fernando Sánchez y del que les habla. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Luis Fernando, tus últimas palabras, por favor. Muchas gracias. Nada, simplemente reafirmar a todos los presentes, bueno, primero que nada, obviamente agradecerles por su asistencia y reafirmarles estas ideas centrales para efectos de que puedan transmitirla a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. La importancia de que nuestra Constitución, la que tenemos hoy en día, a pesar de toda la mala fama que se le puede hacer, recoge de manera bastante efectiva lo que son nuestros derechos más importantes. Todos aquí, estos derechos en el fondo que nosotros los damos por obvio, especialmente los más jóvenes, en el fondo los que no conocieron una época en que estos no se respetaban, la importancia de entender que si volvemos a foja cero no tenemos garantizado que esos derechos vayan a seguir existiendo. E invitarlos también derechamente a escuchar lo que dicen los principales intelectuales de la prueba. Gente como Fernando Atria, gente como este señor Baza, incluso gente que no es de izquierda radical, que en el fondo hablan con los mismos conceptos. Hay un constitucionalista de la Universidad del Desarrollo, no me acuerdo cuál es su nombre en este momento, pero que habla con exactamente los mismos conceptos. Esta idea de habilitar la política. ¿Qué significa eso? Darle más poder a los políticos. Hoy día salió una noticia en el fondo de que la Contraloría del año 2019 objetó más de 1 billón de pesos en gasto estatal. Ese Estado es el que queremos habilitar, en el fondo tener sentido común. Nosotros podemos discutir y reflexionar sobre cambios y reformas a nuestra Constitución. Hay cosas bastante relevantes que podríamos arreglar, como, por ejemplo, que no se produzcan situaciones como la que vivimos hoy, cuando el Congreso Nacional quiere bloquear un gobierno democráticamente electo, tiene los instrumentos para hacerlo. Debería haber una herramienta, por ejemplo, como la disolución del Congreso y llamado a elecciones anticipadas o algo por el estilo, que existe en democracias bastante civilizadas, para efectos de evitar estos entrampamientos y bloqueos que se alargan durante mucho tiempo y que terminan volviendo nuestra política mucho más tóxica de lo que ya es. Entonces, transmitir la importancia de que si queremos hacer reformas, si queremos hacer cambios, ellos se discutan de cara a la gente, no con hojas en blanco, no con agendas ocultas, porque yo les garantizo que todos estos tipos como Atria Baza tienen su constitución ya escrita, guardada en la caja de algún banco, escondida. Entonces, hagamos las cosas de cara a la gente, hagamos las cosas bien, no les mintamos a las personas hablándoles con discursos de y que lo dicen algunos cínicos en el fondo de izquierda, que tú les preguntas, oye, ¿y cuál es la constitución que tú quieres? No, nosotros no tenemos ninguna constitución, queremos que el pueblo hable. ¿Qué pueblo, por Dios santo, si la señora Juanita no tiene los 200 millones de pesos para llegar a la convención constituyente? Entonces, aquí hay un grupo de políticos que nos están mintiendo. No son todos los políticos, hay que decirlo, sigue habiendo gente honesta a pesar de todas las dificultades, pero hay una buena parte de quienes están impulsando este proceso y quienes van a tomar el toro por las astas, que son gente derechamente deshonesta, que quiere pasarnos gato por liebre, y aquí nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en ellos y firmarles un cheque en blanco y decirles, decide tú cuál es la constitución que es mejor para nosotros. Discutamos las cosas de cara a la gente, exijámosle más a nuestros políticos y no nos conformemos con el mínimo. Transmitámosle, por favor, eso a todas nuestras familias y amistades. Muchas gracias, Luis Fernando. Con esto ponemos término a esta conferencia. Pretendemos repetir esta misma sobre otros temas el próximo martes y también en nuestra radio los días sábados. Todos los sábados estamos tratando distintos temas constitucionales y esta semana esperamos también tener el aporte de distintos dirigentes a lo largo de Chile que den sus comentarios fuera con los señores abogados que nos apoyan. Los esperamos el próximo martes. Ojalá inviten
a más, tenemos capacidad para invitar a bastante más gente, así que por favor, estamos disponibles, inviten a más gente. Muchas gracias y buenas noches. Oye, Luis si Fernando, puedo, algo si querías puedo traer decir. una última cosita, sí, que yo les quería compartir, no sé si te acuerdas que te había comentado, Carlos, un link en el fondo donde pueden inscribirse, a mí me van a llegar sus datos de contacto para poder enviarles información sobre novedades en el fondo de charlas, otras que se vayan a hacer a futuro. Entonces, déjenme ubicar aquí está, tengo el link, se lo voy a compartir inmediatamente. A ver. Ya, listo. Mil disculpas, pero lo tenía copiado y se borró por algún motivo. Si no, mándala y yo la mando y yo la envío. No sé si la... que aquí estáis compartiendo pantalla. Lo voy a mandar por el Sí, pues. chat. No, si no es por compartir pantalla, les mando el ya. link. Es el link por el chat. Ya, perfecto. Así que... ¿por dónde me meto? Mándamela así nomás. ¿Sabes por qué? Porque no todos están en el chat, ni no todos saben usar el chat. Ya, te lo voy a enviar. Ahí apareció el link, ahí está el link. Me llegó. Ya, perfecto, pero se lo voy a mandar a Carlos igual. Ya. Listo, muchas Ya, gracias. Buenas a noches. todos. Muchas gracias. Y Gracias a ustedes. nos queda mucho Buenas para noches. trabajar. 6 semanas.